15 de octubre de 2018. Los 8 sindicatos aquí presentes, reunidos hoy bajo el impulso del Foro Social Permanente, queremos hacer una lectura común en torno a la cuestión de la reincorporación de las personas presas. Anteriormente comparecimos para apoyar un desarme total y definitivo de ETA, y posteriormente hemos comparecido en 3 ocasiones de maneras diferentes, en relación con la problemática de las personas presas enfermas y el acercamiento. En este sentido, los sindicatos ELA, LAB, UGT, Steilas, SK, N, IRU y Echalde queremos manifestar a la sociedad vasca, a sus instituciones y a sus diferentes agentes políticos y sociales lo siguiente. 1. En el contexto actual entendemos que la resolución de la problemática de las personas presas sería una aportación necesaria a la convivencia democrática y a la reconciliación. 2. En esta cuestión y en la perspectiva de una resolución integral a esta problemática, se deberían dar unos primeros pasos claros en los siguientes aspectos. A. En relación con las personas presas aquejadas de enfermedades graves, nos reiteramos en la solicitud realizada el 5 de julio del pasado año. Los sindicatos solicitamos a las autoridades competentes que tengan en cuenta la legislación vigente estatal y los estándares internacionales más exigentes, de tal modo que las personas penadas enfermas muy graves, con padecimientos incurables, puedan ser clasificados en 3er grado y ser excarcelados por razones humanitarias y de dignidad personal. B. Exigimos a los gobiernos español y francés el acercamiento de la totalidad de las personas presas a las cárceles vascas y Navarra, evitando un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares. C. Demandamos la evolución de 1er a 2º grado sobre las bases que respondan verdaderamente a las circunstancias de cada persona presa y su situación penitenciaria, tal y como determina la legislación penitenciaria. 3. Los sindicatos aquí presentes anunciamos nuestra participación en el acto por la convivencia previsto para el sábado 20 de octubre a las 16 horas en el Palacio Miramar de Donostia y en la manifestación organizada para ese mismo día a las 17 horas. Ambos actos organizados por la iniciativa social Orain Presoa. 4. Animamos a la ciudadanía, en especial a las y los trabajadores, cada cual desde su espacio, a coadyuvar a que la resolución a esta cuestión avance definitivamente.